vamos a ir siendo cada día más idóneos. Pero recuerde que lo que vamos a aprender es para poder enseñárselo a otros. Ya estamos acá derribando, rompiendo y déjeme, ahí está. Ahí quedamos, ya me salté como 2 páginas más. ¿De qué tipo de fortalezas habla la Biblia? 2 cosas: prejuicios e ideas que preconcebidas. ¿Ya? Porque la batalla o las fortalezas que hay que romper están en nuestra mente. Ya, quizás se formó una lucha con lo que usted está escuchando en esta hora. Porque es fuerte, porque es la verdad, porque Dios está hablando y por eso se forman los silencios, porque está calando algo. Pero tiene que romperse, los prejuicios y las ideas preconcebidas. La persona que tiene prejuicio está en contra de los asuntos que desconoce. ¿Ya? Lo primero que piensa, si es algo que no conoce, es que debe ser algo malo o indebido. Estuvimos viendo Hechos capítulo 15. ¿Qué es lo que sucedió en Hechos capítulo 15? A ver. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que hubo? Hubo un día de gran discusión de la iglesia apostólica y profética y llena del poder de Dios. Tuvo un día de mucha discusión, el gran concilio, donde había gente que decía que los que no se circuncidaban no eran salvos, o sea, estaban condenados al infierno, cuando Cristo ya los había salvado. Entonces Dios nos sigue ayudando para romper los prejuicios mentales, deshacerlos, ya no ser una persona enjuiciadora, o también como hay gente que tiene la costumbre de siempre criticar y nunca dice nada bueno. Eso también no tiene balance y hay que tener balance. Se critica, pero también se anima. ¿Me explico? Se dice lo que está mal, pero también se dice lo que está bien. Te felicito, good job, amén. Y no siempre lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Hay que ser equilibrados, porque se forma una fortaleza. Y con los años cuesta mucho romperla, porque ya viene arraigada. Pero aquí todo es posible. Para el que quiere, todo es posible. Entonces, son las personas que miran con sumo temor y recelo casi cualquier cosa de la cual no han oído hablar. Ténganlo por seguro que Dios nos va a seguir hablando cosas que antes no habíamos escuchado. La pregunta va a ser, ¿qué va a pensar usted? ¿Qué va a concluir usted? Le he dado ejemplo de diferentes manifestaciones que vamos a tener de Dios. ¿Qué pensamiento va a brotar en nuestra mente frente a algo inusual? Ejemplo, si aquí el Señor tomara al hermano Julián Hernández, lo llena del Espíritu Santo y él empieza a reírse a carcajadas. A carcajadas. ¿Me entiende lo que es a carcajadas? Sin parar. ¿Qué va a pensar usted del hermano Julián? Y no hay cómo pararlo de que se ría. Que lo tomó el Espíritu Santo. Bien, buena, excelente respuesta. Aunque nunca lo hayamos visto reírse así, pero si Dios lo bautiza y el Espíritu lo hace reírse y reírse y reírse, gloria a Dios, no pare. Y sea libre de la gente, hermano Julián. Y ríase hasta que ya no le dé más. Porque reírse también es una señal del Espíritu.
vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿No es cierto? Y reiremos. La Escritura habla de la risa. Pero aquí nadie, han sido muy pocas las veces que Dios ha tomado a alguien a risa y a risa y a risa. No es algo forzado, no es algo humano, es algo espiritual que va a producir sanación, que va a levantar a lo mejor no solo al hermano, sino que va a cambiar toda la atmósfera. Pero como es algo que no hemos visto, Dios nos está preparando, porque vamos a seguir oyendo y viendo cosas que jamás antes habíamos visto y oído. ¿Cuántos las anhelan? Yo las anhelo, y prepáranos, Señor, para que no vayamos a pecar con un pensamiento, para que no vayamos a impedir una ola de nueva unción, de nueva revelación y de mayor gloria. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me estoy explicando? Perfecto, porque viene. Y lo que hemos visto ha sido una fracción nada más. Pero viene su totalidad de cosas inusuales en el Señor. Amén. Amén. Y valga la redundancia, en el Señor, donde Dios nos va a sorprender. Entonces, otro ejemplo de lo que... Ahí quedamos. Ahora esto es nuevo. Otro ejemplo de lo que significa tener prejuicio es la famosa actitud de afirmación. O sea, hay gente que ya tiene una idea hecha, ya tiene una conclusión concreta, y aunque yo le enseñe por las Escrituras y lo unja con aceite y todo, esa persona va a seguir stubborn, como dicen en inglés, obstinada. Es que esto yo ya lo decidí, que esto es así y nadie lo puede cambiar. Y eso, hay mucha gente así. Vamos a ir explicándolo, ¿ya? O sea, no me confunda con los hechos, ya he formado una opinión al respecto. Cuando una persona ya ha decidido de antemano lo que piensa, ejemplo, si usted vino a la escuela bíblica con esta actitud, yo voy a quedarme nomás con lo que a mí me gusta. Y si el apóstol enseña algo que a mí no me gusta, no lo voy a hacer. Si esa enseñanza que el apóstol está dando, el ministro está dando, es una nueva revelación, esa nueva revelación, como usted ya vino con una actitud de como se dice, de filtrar lo que usted quiere nada más quedarse, esa nueva revelación no va a caer donde usted. Se la va a llevar a alguien más. Porque usted ya vino con una actitud filtradora. ¿Me explico? Filtrar, o como decíamos antiguamente, con una pala, un chavo. Esto no es para mí, esto es para el hermano que está allá. ¿Quién le dijo que eso es para el hermano? Si aquí Dios está hablándonos a todos, desde el que está aquí parado hasta el que está allá atrás. Yo no lo sé todo y quiero que Dios hoy día me revele más. Tengo hambre de conocer a mi Rey y a mi Señor. Y lo que menos quiero ponerle es condiciones. No le ponga, y diga conmigo, no pongamos condiciones a Dios. Si Dios te llama a hacer algo, no le pongas condiciones a Dios. Levántate, anda donde Dios te está diciendo. No te bañes, no tomes desayuno, no hagas lo que tenías planeado hacer. Levántate y hazlo. Porque si tú le dices al Señor, espérese, Señor, que no me bañé y tengo que bañarme, o tengo que tomarme mi café porque no funcionó, tú le pusiste una condición al Dios soberano. Y al Rey no se le pone condición. Al Rey se le obedece con obediencia, y diga conmigo, absoluta. Absoluta. Es una palabra fuerte. Absoluta. El reino de Dios no es democracia, es teocracia. Él habla y nosotros obedecemos.
de una manera absoluta. Si no, seríamos nada más que religiosos. Pero aquí ya no hablamos de religiosos, hablamos de ciudadanos del reino, que se caracterizan por una obediencia, ¿qué cosa? Absoluta, no parcial, no convenenciera, sino que absoluta. Y en eso significa que usted va a ser valiente, que yo voy a ser valiente. Dios bendiga a la iglesia del reino. Ya, por favor, Hechos capítulo 26. Cuando una persona ya ha decidido de antemano lo que piensa acerca de un tema, no hay hechos, ni pruebas, ni razonamiento que lo convenza. Y aquí hay un ejemplo en la Escritura de alguien que podría haber llegado a ser gran instrumento en las manos de Dios. Pero como tenía una fortaleza en su mente, un prejuicio y una idea preconcebida, se perdió el tesoro de su vida. Y dice, verso 24 al 31, hablando del rey Agripa. Dice así, yo leo uno y usted lee otro. Diciendo a él estas cosas, aquí está el apóstol Pablo frente al rey Agripa y a otros, y dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Pablo se estaba defendiendo. Festo a gran voz dijo, estás loco. Bueno, Dios bendiga a los locos en Cristo Jesús. Dígante lo que te digan, tenga mucha convicción en lo que usted es. Porque si usted está convencido en lo que usted es, no hay nadie que lo vaya a derrumbar a usted. Dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas el dijo, no estoy loco, santísimo Cristo, sino que hago palabra de gracia y de cordura. ¿Qué pasaría cuando usted a alguien le dice una ofensa? Que no nos desanimemos. Cuando el Señor te dice algo, usted hágalo. Sea libre de la gente. Amén. Dice, pues el rey sabe, hablando ahora Pablo, estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a las profetas? Yo sé que crees. Pablo enfrenta al rey y le dice, ¿crees? Oh mi rey, ¿crees a los profetas? Bueno, Pablo se le adelantó y le dio la respuesta. Discernimiento, revelación. Yo sé que tú crees. Pero mire, verso 28. Ustedes, 1, 2, 3. Por poco. Casi. Me convence Pablo y me hago cristiano. ¿Conoce gente así usted? No hay caso. Le puede usted predicar de Génesis al Apocalipsis y no lo saca de su religión. Y no lo saca de su mentalidad preconcebida. Con afirmación, yo soy así y a mí no me cambia nadie. Bueno, mire lo que dice Pablo. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando he dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo, ninguna cosa digna
ni de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. Bueno, este rey Agripa podría haber llegado a ser un gran instrumento de Dios. Pero por tener esta fortaleza de prejuicios e ideas preconcebidas en su mente, lamentablemente no se convirtió. Y dijo, hasta quizás con orgullo, hasta con soberbia, por poco me convence, pero me sacudo. Voy a seguir siendo como soy, porque yo tengo esta convicción en mi mente, que esta es mi creencia, esto es lo que es bueno, esto es lo que corresponde, y de ahí no me saca nadie. Bueno, Dios nos ayude. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Solamente, como dice ahí, las armas espirituales pueden derribar y romper esa fortaleza. ¿Y por qué le digo eso? Porque todos nosotros, en algún momento antes de nuestro llamado, teníamos esta actitud. ¿Es así o no es así? A mí, de los más o menos 14 años que mi hermano, el pastor Mauricio, me quiso llevar a la iglesia, pasaron 4 años para que el Señor me rompiera y yo me rindiera al orgullo, a los prejuicios, a las ideas preconcebidas, en que yo soy así, bla, 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 hasta que el Señor sabe cómo tocar y romper la vasija. Y gracias a Dios que Dios tuvo misericordia. Porque simplemente podría haberme dejado y haber trabajado con mi otro hermano o con otra persona. Por eso sea bendito el Dios de misericordia, el Dios de paciencia, que supo también esperar a que yo pudiera rendirme. Pero hay gente que lamentablemente, especialmente los religiosos, es muy difícil que puedan cambiar de idea. Es muy difícil que usted por las escrituras les predique, les enseñe y que puedan aceptar lo nuevo o lo que no sabían. Porque aquí hay una fortaleza muy fuerte que inclusive hace que la palabra viva de Dios choque y no caiga en buena tierra. Dios rompa toda fortaleza de todo prejuicio y de toda idea preconcebida, para que podamos entrar a la dimensión del reino. Amén. Ahora, las actitudes enjuiciadoras, la suspicacia, causan mucho tormento en la vida de las personas. Por lo general, las personas que frente a algo nuevo, frente a algo que Dios quiere enseñar y son prejuiciosas, por lo general son personas que van a sufrir. ¿Por qué? Porque se van a equivocar. Van a terminar, inclusive, como muchas veces hemos dicho, la gente amargada termina sola. Porque estoy seguro que a nadie le gusta andar con un amargado. ¿Es así o no es así? Porque le arruina el día. Le arruina la esencia suya. Y también hay que saber filtrar las amistades. También hay que saber filtrar la lista de WhatsApp. No, ya igual es que ya lo borré. ¿Por qué? No me edifican en nada. Simplemente es pura desgracia tras desgracia. Es como para decir, todos los días voy a ver la doctora Polo. Caso cerrado, imagínate.
Todo siempre desgracia, desgracia, desgracia. No, ¿a qué le cuento? Ya tengo suficiente. Pero hay gente que le gusta eso. Hay gente que le gusta las telenovelas. Y hasta ayuda, y hasta dice, escóndete ahí. Y le habla a la tele. No vayas. Porque si vas, lo vas a descubrir con otra. Es increíble. Es increíble. Le habla a la tele. Dios no ayude. Sí. También hablando de eso, también las personas desaprovechan esos medios para poner sus puntos de vista en muchas cosas, para causar confusión. Y a veces, aunque el Señor nos ayude para discernir y mejor guardar silencio. Sí. Porque uno empieza a, muchas palabras, rebatir. Sí. Y cae en el juego. Claro. O sea, a veces orar por ellos, amén, me he borrado muchas personas que no me edifican, que confunden. Al igual que poner a cualquier predicación de cualquier iglesia, también eso va a confundir, porque el pastor va a decir algo y usted va a quedar pensando y el diablo se aprovecha porque las confunde. Entonces nosotros tenemos que saber, como decía nuestro pastor, quiénes somos, en qué estamos creyendo, cómo estamos siendo instruidos. Por eso es que este es un tesoro que nosotros podemos recibir. Es un tesoro, y cuando usted crea que esto es verdadero, que es el Señor directo, uno no tiene para qué debatir con nadie, y evitar mirar cosas que puedan causar confusión. Amén. Suspicacia. Sospechan de todo. A ver, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué estarán diciendo? ¿De quién estarán hablando? Dios nos ayude. No se preocupe. El pastor me citó para una conversación. Habré hecho algo más. Inmediatamente, habré hecho algo más. Esa es una fortaleza que tiene que romper. Y pasa, ¿ves? Si son ejemplos pequeñitos, ¿sí? Y el que nada malo hace, nada teme. Qué bueno que me llamó el pastor, qué bueno que me invitó a su casa, qué bueno que quiere conversar conmigo. Algo voy a aprender, algo voy a recibir. Pero lo evitan, lo evitan. Muchos hermanos evitan a los ministros. Son los menos invitados. Pero los del montón son los más invitados. Es que esos son buenos para la broma. Esos son medios payasos. El que quiere crecer se arrima a buen árbol. ¿O no? Es que este me cae bien. Si no se trata si me cae bien. ¿Te edifica o no te edifica? ¿Te ayuda en tu crecimiento o no te ayuda en tu crecimiento? Esa es ser idóneo. Ese es ser un cristiano que hay que enseñarle todo. Recuerden que el Señor no le enseñó a la multitud. Él separó a los 12 y a ellos les enseñó sin parábolas. Porque los quería preparar para que enseñaran. Hay reuniones que yo le digo, y se lo dije este día jueves, tuve una reunión con algunos siervos del Señor, con llamados, con ministerio. Y si la próxima reunión vienen 2 de ellos nomás, yo hago la reunión con 2 de ellos nada. Y se acabó. Porque Jesús viene. Y necesita maestros. Necesita predicadores. Necesita misioneros. Necesita evangelistas. Necesita más profetas. Necesita más apóstoles, más pastores. Necesita más instrumentos. Gente sin prejuicio, sin ideas preconcebidas. No, es como cuando la primera vez que tuve que ir al DF, viera usted los sermones que me dieron del cuidado con el DF. No, todavía ni llegaba al DF y ya estaba como que medio tembloroso. Y el primero que se me encuentra y se me acerca, un policía del DF. ¿Me ayudas? Ándate,
yo con la idea preconcebida, querrá a lo mejor sobornarme, quién sabe. Me pidió ayuda. ¿Me puedes interpretar porque no me entiende esta persona? ¿Hablas inglés? Sí, yo lo ayudo. Imagínense. Aventado por el DF. Feliz de la vida en el DF. ¿Por qué? Porque tuve que echar abajo una fortaleza. Y hasta dormí en el DF. Y nadie me robó las tenis. Y no estoy hablando del mismo mexicano, me lo traspasó a mí. Dios nos ayude a romper. Digan lo que digan de Ciudad Juárez. Dios tiene una iglesia en Ciudad Juárez. Entonces es una actitud. Cuidado con las actitudes enjuiciadoras. Todavía no aterrizan y ya están, Señor, reprendo. Y ya están con miedo. ¿Me entiende? Es lo mismo en cualquier otro país. Está bien tener conocimiento, información, pero no puede afectar el por qué tú estás en ese lugar. Ni menos traspasarle miedo al demonio. Porque es como un perro, que si tú le traspasas miedo, te va a morder. Pero si te paras firme, ese perro va a ladrar nada más. Y no va a hacer nada. Entonces, cuidado con las actitudes enjuiciadoras, la suplicacia, porque causan mucho tormento. Mucho tormento. Ni siquiera se disfrutan las vacaciones. Dios nos ayude. Me recuerdo, he ido a algunos lugares, después del aeropuerto me recogen y dejan ahí las maletas a la vista de todo. Y la que le puso alarma, le puso la barra al carro, cerró la ventana, tranquilo. El Señor está con nosotros. Amén. Tampoco voy a decir, voy a dejar la puerta abierta, aquí está mi maleta, róbenmela. Pero tampoco voy a andar con paranoia y perseguido y ahí todo asustado. No. Si salí de aquí en nombre de Cristo, créalo, que Él va adelante. Si usted pidió oración por protección, créalo, que Dios lo va a guardar. Amén, créalo. Pero créalo. Vaya en paz. Vaya con actitud de hijo del rey. Me va a ir bien. Me van a bendecir. Voy a ser de bendición. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos ayude. Estas fortalezas llamadas prejuicio, ideas preconcebidas, suspicacia, sospecha, etcétera, etcétera, son enemigos o fortalezas que también destruyen multitud de relaciones. No, es que me dijeron esto del hermano. No, es que me dijeron esto otro de esta persona. Conózcala primero. Use nada más una referencia. Eso llévelo como referente. Nada más. Pero no para distanciarse y no hacer un juicio sin conocer a alguien. Cuando a mí me dicen, allá hay esto, todo, amén, gracias. O ten cuidado con este hermano, ten cuidado con este ministro, bla, 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 porque esto, todo. Gracias por, lo llevo como referente, pero no como un muro para no acercarme a esa persona. Porque puede ser pura mentira lo que me dijeron. Y el Espíritu Santo también tiene que darle testimonio a uno. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para dar testimonio. Pero hay gente que porque escuchó algo de alguien ya se hizo una imagen y como que media distanciada, como que hasta ahí nomás.
Es como el concepto que muchos tienen de los argentinos, que son creídos, que son aquí, que son allá, y ni siquiera conoce a un argentino y ya tiene una idea de los argentinos. Eso es ser enjuiciador, eso es un pecado. Juzgar mal sin conocer. Resulta que en Buenos Aires hay gente muy amable, muy cariñosa, muy bonita. Dios nos ayude. ¿Qué le dijeron de los chilenos? ¿Qué le dijeron de los salvadoreños? ¿Qué le dijeron de los African American? ¿Qué le han dicho de los anglosajones? ¿Qué le han dicho de los rusos? Cuidado. Cuidado. No, perdón, está bien. Pero sí es muy importante porque, por decir, yo cuando llegué aquí la primera vez, pasó algo con una hermana y alguien me dijo, oh, tiene demonios. Entonces, era la primera vez que yo venía y de católica a que alguien, yo veía a la hermana y yo nunca me quería acercar a esa hermana porque tenía demonios. Y yo decía, Señor, ayúdame, y le tenía miedo a la hermana. Es verdad. Y mucho tiempo... Como estaba recién llegada. Y te quedas con esto. Y eso no está bien, qué bueno. Gracias por compartir ese testimonio. Y hay muchos otros más. ¿Qué piensa usted de la hermana Carla? ¿No? Es que hay gente que juzga a alguien por su manera de caminar. Y ni siquiera la conoce. Hermano Gustavo, bueno, diga algo bueno. Yo una ocasión recibí una enseñanza. Estábamos 3 grupos. Estábamos un grupo de mexicanos o latinos. Estaba otro grupo de morenos y otro grupo de blancos, de anglosajones. Y nos pusieron separados. Entonces, por grupos separados, dijeron, ¿qué piensan ustedes de ellos? Y para nuestra sorpresa, empezaron a salir todos los defectos. Que son borrachos, que la música a todo volumen, tienen los peores carros, todo lo que hablaban mal de nosotros. Entonces, igual cuando nos pusieron a nosotros a hablar de los morenos, gritones, peleoneros y todo entonces se creó como una rencilla de que, y al último nos dieron ya pues ahora sí, el broche de oro. Y esos son los prejuicios que uno trae. Eso es lo que uno se crea en su mente. Porque uno le dio la cabida. Y si no hubiese habido alguien que los haya parado frente al espejo de la realidad, esa fortaleza sigue creciendo. Porque es como un muro con ladrillos que va cada vez más alto, más alto, más alto. Y hay que romperlo antes que ya sea demasiado. Amén. Hay que romperlo. Y pasa. Hermana Ana y García. Mire, aquí yo buscando, dice suspicacia, dice idea formada sobre una persona o cosa en general negativa. Correcto. Y aquí estamos hablando de las personas, pero también a veces sufrimos de esas Suspicacias. Aquí en nosotros, en la iglesia. Claro. ¿De qué forma? A veces podemos decir, ya sé cómo va a ser el servicio. También. Vivir en una actitud negativa. Y yo creo que el Señor nos está hablando de decir, todo eso tiene que terminar. Romperse. Esa suspicacia que han tenido sobre las personas, sobre las cosas, se tiene que romper. Sí. Y yo creo que sí, derribando y rompiendo fortalezas, Eso. creo que sí, el Señor lo está haciendo. Sí. El Señor está hablando, y ya no más suspicacia. Eso.
hacia las otras personas y hacia lo que ya tenemos como ya hecho, y así como va a ser este cambio, y así como es, pues, no, el Señor está diciendo, vamos a romper todo eso. Amén. No importa la edad que tengamos, mientras hay vida y esperanza. Entonces que hay otros prejuicios que controlan la mente de las personas, como por ejemplo las creencias que inculcan ciertas sectas religiosas, las ideologías políticas y los prejuicios raciales. Vivimos en un país de todas las naciones. Es que a mí no me gustan los chinos. Que un hermano diga eso, entonces le falta conocer a Cristo, aunque lleve 20 años en la iglesia. Que a mí no me gustan los de color, que a mí no me gustan los de ciertos grupos, Cuidado, estamos acarreando un juicio, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, buenos y malos, sale el sol. Y aun cuando alguien haya hecho algo malo, esa persona aquí tiene derecho a ser cambiada para mejor y a dar vuelta a la página y creer lo mejor, que ese hermano se levantó y va a ser 1000 veces mejor que hace un año atrás, independientemente de su pecado. Si se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Para seguir sospechando si Dios lo perdonó. Dios nos ayuda a ser espirituales, porque como decía la hermana Ana, esto, aunque sea la verdad y pueda incomodar, pero va a traer luz, y la luz va a romper la oscuridad. ¿Ya? Entonces en eso hay que seguir avanzando. Los pensamientos, tan solo un yo pienso, nada más que eso, yo pienso, pueden ser las herramientas que emplea el diablo para mantener solitaria a una persona. Es que yo pienso esto de este, es que yo pienso esto de esta otra, es que yo pienso que no, todos podemos pensar, tenemos la libertad de pensar, pero Dios nos ayude a pensar con equidad, con justicia, con santidad, con pureza, con honestidad, con limpieza, con fe, con temor a Dios. No voy a decir nada mejor, no quiero ofender, puede que sea yo, me voy a asegurar, Padre, esto es así o no es así. Dios te va a hablar, Dios te va a dar revelación, etcétera, etcétera, pero no te quedes con el yo pienso nada más. Voy a ir a escudriñar las escrituras, voy a pedirle al Señor que me hable, que me aclare, que me dé discernimiento, etcétera, etcétera. Pero el yo pienso es una de las herramientas que más también ha usado el enemigo para poder destruir especialmente relaciones. Romanos, por favor, capítulo 12, verso 3. Hermano Enrique, lo veo con el canasto de la ofrenda. Apóstol. Sí, adelante. Dijo una palabra, no sé si, no quiero adelantarme tampoco, usted habló acerca del discernimiento. Amén. Amén. En 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Amén. Amén. Entonces creo que es algo importante que también todos nosotros debemos de pedirle al Señor el discernimiento. Amén. Para que en todas las áreas, antes de que a lo mejor alguien me dio una imagen de una persona o me ensució la imagen de una persona antes de conocerla, uno poder orar al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor le dé testimonio si realmente es de Dios o no es de Dios, o la persona tenía razón. Creo que aquí va muy de la mano. 1 Corintios 12, 28 y 29 dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y después el 29 habla de preguntas. ¿Son todos apóstoles? Son preguntas para todos. ¿Son todos profetas?
son todos maestros, hacen todos milagros. El Señor nos tiene que dar discernimiento si Amén. somos hombres y mujeres espirituales, si usted realmente es un verdadero apóstol, si hay una profeta verdadera, si hay un pastor verdadero. Dios es el que se va a encargar de dar ese discernimiento y darlos la verdad al 100%. Pero mientras no seamos espirituales, vamos a estar luchando con los prejuicios. Correcto. Y muchas gracias, pastor. Ese es el fin de toda enseñanza. Recuerde que hace tiempo venimos diciendo algo. Hay que elevar el nivel espiritual. Hay que elevar. ¿Para qué? Para que no cometamos errores, para que no ofendamos, para que no tengamos prejuicios, para que podamos dejar que fluya lo que Dios le ha dado a cada uno, sin mirar el vaso por fuera, si es hombre o mujer, si es aquí alto, gordo, flaco, etcétera, como usted quiera. Y veamos lo que hay dentro de él o de ella. Y fluya, y fluya. Amén. Hay que subir el nivel espiritual. Leemos y de ahí hacemos la fe. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es por la dada, gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que también nos leía el pastor. A cada uno se le ha dado cierta función, ministerio, don, ya para la edificación. Pero todos en la iglesia tienen la gracia de Dios. Todos tienen algo de Dios. Úselo, ejercítelo, desarróllelo y venza todo concepto es que así soy, es que yo pienso. No, porque el que yo pienso puede ser también un síntoma de orgullo. Y cuando una persona tiene un mayor concepto de sí, nadie le puede decir nada. Enjuiciar, ideas preconcebidas pueden llegar a ser un problema más profundo. ¿Y cuál es ese? El orgullo. Y si hay algo que Dios no tolera, es el orgullo. Un elemento o una característica que impide que Dios pueda hacer algo mayor. ¿Ya? Entonces, Dios bendiga nuestra mente. Podamos, hermanos, seguir entendiendo. Ya, aquí quiero terminar una cosita. La Biblia nos advierte a que no seamos altaneros. Me explico porque muchas veces se confunde. Luchamos mucho con nosotros la identidad que Dios nos ha dado. A cada uno Dios le ha dado una identidad, tomando lo que decía el pastor, algunos apóstoles, profetas, pastores, misioneros, servidores. Hay más dones. Romanos capítulo 12 habla de más dones. Efesios capítulo 4 habla de los ministerios. En 1 Corintios capítulo 12 habla también de los dones del Espíritu. Hay mucho más de lo que ustedes se imaginan. Mucho más. Pero sí una lucha también que hay que romper. ¿Seré o no seré? Están los dos puestos, los dos polos opuestos. Y en eso seré o no seré, tu duda de tu identidad, tú te sientes inferior, tú no procedes con, no le das la libertad al Señor. Hay un dicho que decimos y es muy cierto: gracias por haberse dejado usar por Dios, porque hay muchos hermanos y hermanas que, siendo bien espirituales, no se dejan usar por Dios, por fortalezas en su mente, porque todavía están cuestionando si son o no son, si realmente este es mi llamado, este es mi ministerio, este es mi don, o etcétera, etcétera. Y eso hay que romperlo también.
Hay que hacer las cosas que Dios nos ha dicho que hay que hacer y creer realmente lo que somos. Pero también está la parte opuesta, que es el orgullo, donde alguien puede tener un mayor concepto. Por eso es que hablo de balance. Aquí hablamos, hermanos, de algo que es importante. Yo debo saber que Dios a mí me ungió, me apartó para algo. Y debo tener la plena certeza y convicción en lo que Dios me ha dado. De otra manera, voy a titubear, voy a perder manifestaciones de Dios. El diablo me va a ganar terreno. Debo pararme con actitud y con autoridad, no con altanería, que es diferente. Pero usted, como hijo del rey, como siervo, sierva de Dios, como alguien apartado, escogido por Dios, usted tiene que levantarse con actitud y con autoridad del reino, sabiendo lo que usted es. Si usted sabe lo que usted es, el diablo va a huir, porque no va a poder meterle ideas erradas, de duda, de incredulidad, que tú no eres como este otro, que tú no predicas como aquel, que tú no tienes tantos como este otro. Esa es la voz del enemigo, que quiere robarnos la autoridad delegada por Dios. Y mientras usted y yo no nos convenzamos de lo que somos, el enemigo te va a bombardear. Y ahora, cuando rompas eso, también tenemos que cuidar el corazón del orgullo. ¿Me explico los dos lados? Y aquí lo mejor, el mejor ejemplo de todos es el que hizo Cristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, cuando Él predicaba, cuando Él enseñaba, cuando Él hacía milagros, sanidades, cuando Él detenía los vientos, cuando Él calmaba la mar, todo lo que el Señor hacía, lo hacía refiriéndose y mencionando a su Padre. ¿Por qué me miran a mí? Si no me creen a mí, crean en las obras que mi Padre. Él siempre hablaba de su Padre, no hablaba de sí. ¿Vieron todos los milagros que hice? No, Él hablaba de su Padre Celestial. Entonces, esa es una manera de cuidar el corazón, por la gracia de Dios. ¿Qué dijeron cuando querían en el primer milagro al paralítico en el templo La Hermosa? Y todos quisieron ahí poco menos que adorar a Pedro y a Juan. ¿Y qué es lo que dijo Pedro y Juan? ¿Por qué se asombran y nos miran a nosotros? Ellos hablaron ¿de quién? De Jesucristo. Déjense de hablar del nombre de Jesús, les decía, les prohibía. Entonces, nuestro llamado, hay que hablar de Jesús. Hay que exaltar a Jesucristo. Todo lo que hagamos es para la gloria del Rey, es para la gloria del Señor. Toda obra, todo milagro, toda señal, toda unción es por causa de nuestro Rey, es por causa de nuestro Padre, que ha tenido de nosotros misericordia y ha repartido su gracia, sus dones en nosotros. Entonces todo tenemos que proyectarlo hacia Él para vencer también la altanería, porque también eso de repente se sale y a veces uno no se da ni cuenta y su boca lo delata, sus palabras lo delatan. Dios nos ayude. Es un balance. Está lo que el enemigo quiere robarte, pero también está el enemigo peor, que somos nosotros. Que ninguno tenga mayor concepto. Pero, para que usted me entienda ya para terminar, usted está frente a hombres importantes y mujeres importantes de renombre en el mundo cristiano. Usted lo invitan a esa reunión. ¿Cómo va a entrar a esa sala? ¿Cómo va a entrar su cuerpo físicamente? ¿Cómo se va a sentar? Aquí está este predicador de la tele, aquí está este otro, este de la mega iglesia allá de Texas, este de allá de Florida, y yo, y empieza la lucha. Usted tiene que entrar, no sintiéndose mayor que ninguno de ellos, pero tampoco
sintiéndose menor que ninguno de ellos. Usted entra con la identidad que Dios le dio a usted. Pero crea, porque si no lo hace, usted mismo se está discriminando a usted mismo. Nadie lo ha corrido, nadie, pero uno mismo se puede correr. Uno mismo se puede correr. Entonces Dios nos ayude a entender esto y echar abajo todo prejuicio, inclusive contra nosotros mismos. Amén. Claro, pregunta, porque estamos empezando nomás. Viene mucho más, porque Dios quiere que podamos entrar a ese nivel y avanzar como iglesia, como debiéramos avanzar. Amén. Venga tu reino, venga tu reino, a nosotros y a través de nosotros. Y para terminar, para dejarlo bien contento, usted y yo somos reyes y somos sacerdotes. Pero crea, pero crea. Con ese amén no me convence ni tampoco. Él nos constituyó en reyes y en sacerdotes. Amén.